Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Es un gusto, un honor, un placer estar aquí delante de ustedes. Sí, recuerda, este es tu programa Palabra de Vida de Templo Betel con mi amado esposo, el pastor Felipe Muñoz, que aquí lo tengo a mi lado. Yo soy tu amiga, tu hermana, tu pastor Angelitos, que te bendigo. Y bueno, sin más preámbulo, yo presento a mi amado esposo. ¿Cómo estás, hermana Angelitos? Muy bendecida, Muy corazón, bendecido. ¿Y porque cómo Dios... están ustedes por allá? Quiero decirles que en Cristo todo está bien. Amén. En Cristo todo está bien. La Biblia habla de estar en Cristo. Así es, Sí, corazón. y todo está bien. Y bueno, pues vamos a ver, hermana Angelitos, el Salmo 84. Ah, cómo está bonito. Ah, tremendo está el Salmo 84. Y ¿Quieres, vamos a verlo. ¿Quieres que lo lea todo o nada Vas a más leer de de texto en versículo en texto. versículo? ¿Sí? Sí, por favor. Fíjate bien lo que dice, ¿eh? Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Sí. Bueno, para esto hoy les compartía, hermana Angelito, sobre hace algunos años a mí me llamó mucho la atención y estuve viendo cuando llegué a la enseñanza de que ahorita en la mañana todas las citas que hablan sobre las moradas de Dios. Entonces, mi vida de oración, mi cuarto donde yo oro con Dios, se ha convertido en una morada de Dios. Amén. Sí, pero hace años yo tuve una revelación que muy terrible, muy tremenda. Yo veía muchas moradas como chozas, pero muy oscuras. Muy feo, era algo muy oscuro. En el extremo de esas moradas había un hombre que era un hombre y también muy oscuro el hombre y se hacía perro. Las dos cosas. Se hacía hombre, se hacía perro, pero este hombre perro vigilaba las moradas, de que todo se hiciera como él decía. Pero yo veía ahí en las moradas gente conocida y haciendo cosas incorrectas, gente conocida, gente que conoció al Señor. Y a mí se me hacía muy tremendo. Y el día de ayer el martes nos encontramos con alguien que me dio una noticia de una persona que murió muy mal. La Biblia dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, hermana Angelitos, la morada de Dios dice que es amable. Amable, ¿Sí? dice. ¿Lo lees otra vez? Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Sí. Cuando nosotros no estamos correctamente bien ubicados en Cristo, tenemos que ir a las moradas de Dios o a la morada de Dios, porque la morada de Dios, o sea, si te sientes incómodo, si te sientes con coraje, si te sientes con odio, con rencor, con resentimiento, tienes que ir a la morada de Dios, porque la morada de Dios es amable. Si te sientes con miedo, si te sientes con desasosiego, entonces tienes que ir a la morada de Dios. Dios te recibe en su morada, pero son amables las moradas de Dios. Yo cuando mi alma no está en la sintonía con Dios, entonces yo voy a Dios, lo adoro, lo alabo, porque sus moradas son amables. Y ahí todo lo que no está correcto en la morada de Dios, las amabilidades de Dios empiezan a fluir en mi alma, porque mi alma no está bien, algo está sucediendo en mi alma, lo que sea. Y esto lo digo para que todos aquellos que su alma no está alineada con Dios. ¿Cómo es alineado con Dios? Fíjate bien el salmista, hermano Angelitos. En el Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué quiere decir? Que el espíritu del salmista alineó su alma con el espíritu y su ser con el espíritu, lo alineó. ¿Me entiendes? Entonces,
hoy en la enseñanza les decía cómo es que nos fuimos de aquí y te fui pidiendo perdón. ¿Para qué? Para alinear mi alma a la verdad de Dios. Yo lo aprendí ¿dónde? En la morada de Dios. Las amabilidades de Dios se aprenden con Él. Por eso, de la otra manera, hermana Angelitos, yo veía gente de ese lugar en esas moradas feas y oscuras. Quiere decir que en lugar de estar en las moradas de Dios, estaban en las moradas del enemigo. Y qué horrible, porque después de haber conocido a Dios, vinieron juicios, vinieron cosas terribles, tremendas, sobre personas que empezaron a hacer cosas incorrectas. Entonces, ¿cómo nosotros cambiar todo eso que hay en el alma y en el ser en las moradas de Dios? Qué tremendo. Tremendo. Pues sí. Pero si no sabemos esto, hermana Angelitos, le damos más vuelo a la carne, al yo. A Romanos 7. A Romanos 7. ¿Me entiendes? Pero para entrar a Romanos 8, ahorita estaba explicándole a Karen cómo es tan importante que nosotros observemos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. En el 14 habla de cómo es que le dice al pueblo de Israel que le dice a Moisés que levante un asta y ponga una serpiente en el asta, y todo aquel que veía la serpiente, que cuando le mordía la serpiente, veía la serpiente y no moría. Y nosotros, hermana Angelitos, en la morada lo que vamos a hacer es, Señor, este coraje yo creo que no está alineado con el reino. Este odio, este rencor, este resentimiento no está alineado con el reino. Pero yo le decía a Karen cómo es que cuando nosotros vamos y vemos nuestra persona crucificada, inmediatamente en el 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que cuando nosotros nos vemos en la cruz, hermana Angelitos, y creemos que estamos en la cruz, cuando estamos en la morada, inmediatamente es un paso hacia la eternidad. Y cuando das ese paso a la eternidad, empiezas a descubrir realmente la obra del enemigo. Así es. En la eternidad. Solamente ahí. ¿Dónde se adquiere esto? En las moradas. ¿Qué son las moradas? Una vida de oración donde tú estás con Él. Y Él contigo. Y Él contigo. Tú le hablas y Él te contesta. Hermana Angelitos, yo le digo al Señor, le digo, fuera de ti, Señor, no hay nada bueno. Es más, sin ti yo no soy nada. Dice la Biblia que soy menos que nada. Y para no tratar de darle vuelo a la serpiente, que la serpiente es el ser pensante, eso es serpiente, porque el enemigo lo que hace es que utiliza tu mente y empiezas a pensar y nos trae locos a piense y piense y piense. Pero cuando alineas ahí en la morada de Dios tu mente, tu alma, tu ser, lo adoras, te alineas, y la morada de Dios, que es la presencia de Dios en tu vida, se hace tan amable y dices, de aquí no quisiera salir, Señor. Son tus moradas. Aleluya. Amén. ¿Verdad? Así es, corazón. Así es. No hay nada como estar en esa morada, en su presencia. Por eso ahora que tuvimos el culto el domingo, qué maravilloso, qué esplendoroso, mi Señor, ¿verdad? Así es, corazón. Entonces, vamos a leer el siguiente versículo. Dice el número 2,
Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Sí, si tú te fijas, ahí está, estamos leyendo lo que te estoy diciendo. Fíjate, ahí están los tres, mira. Fíjate Anhela bien. mi alma. Anhela mi alma. Y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ahí está. Es el espíritu del salmista, el alma del salmista Y la carne. Entonces, hermana Angelitos, hermano que me estás escuchando, si tú no anhelas una vida de oración y estar con Él, Pues es algo común. ni siquiera en el patio. Bueno, si es cristiano, si anda en el patio. Si recibió a Cristo, anda nomás en el patio. Pero, fíjate bien. A de y de vueltas ahí en el puro patio, pero ahí anda. Explícales qué es el patio. Qué feo, ¿no? Sí, o sea, todo cristiano debe de anhelar estar con su Padre Celestial. Debe anhelar su presencia. Yo estar en sus atrios. Yo les digo que me encantaba andar con mi papá. Andaba con él donde quiera. Me encantaba. Y también porque me compraba cosas, ¿me entiendes? Pero me encantaba estar con mi papá. Hoy que soy cristiano, me encanta la vida de oración, me encanta estar con él. Me encanta decirle, no puedo, Señor, pero tú eres mi papá, tú eres mi padre. Amén. Y puedo pasar casi la mayoría de la madrugada con él, hermana Angelitos. Tú sabes, me conoces. Y se convierte en una morada de Dios. Y yo llorando le digo, Señor, fuera de ti no hay nada bueno. Si voy para acá, se está quejando fulano de tal, o si voy para acá, tiene coraje, si voy para acá, ya no quiere ir a la iglesia, si voy para acá, quejas y cosas y esto. Señor, tus moradas son amables, ¿me entiendes? Entonces, aquí podemos ver a los tres. El espíritu le dice al alma y el alma a su carne. Amén. Maravilloso, ¿verdad? Así es. Seguimos al siguiente Y luego versículo. dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Fíjate, ¿sí conoces las golondrinas? Sí, como no, ahí tengo Aquí muchas. tienes golondrinas, ¿verdad? Sí. Pero te asombras de cómo las golondrinas hacen casa para sus polluelos. Es increíble, yo estoy maravillada cómo la pudo hacer tan grande la golondrina, con un piquito, tú. Increíble. Puros pedacitos de lodo, hermana Angelitos. Sí. Pero tu casa es la morada de Dios, Angelitos. Amén, amén. Si las golondrinas o el gorrión tienen casa, tú tienes casa, Angelitos. Amén. Es la morada de Dios y necesitas anhelar. ¿Me entiendes? Yo anhelaba llegar a mi casa cuando era niño, joven, y que oliera a café con leche, a frijolitos refritos. Pero yo recuerdo, hermana Angelitos, que yo llegaba y olía bien rico en tiempo de frío. Hacías arroz con leche, hacías bien seguido, es más, no sé si 2 o 3 veces a la semana hacías pastel, pero olía, y yo para mí era feliz sabiendo que en mi casa había ese tipo de cosas. En la casa del Señor, hermana Angelitos, en las moradas de Dios, son amables, hay ángeles sirviéndote, está el amor de Dios. Por eso está diciendo el salmista, mi alma y mi carne te anhelan. Tenemos que tener un anhelo por una vida de oración, una vida llena, pero llena de deseo de estar con Dios, de oración. Porque si no vas a ser, pues, gente del patio. Alguien común y corriente. Común y corriente, ¿me entiendes?
Así es. Que no corazón. me habla, que ya me sentí, que hablas muy feo, que bueno, tantas cosas, pero es precisamente cuando es gente que no ha tenido esta experiencia de estar enamorada de estar enamorada del las Señor, amables moradas de Dios. es donde fluye tremendamente los sentimientos, el que no me quieres, el que sí me quieres, el que me hicieron, me dijeron, me vieron bonito, me vieron feo. Ese es típico de un niño que no ha conocido la morada de su padre. Exactamente. Fíjate, hermano Angelitos, yo me quedo asombradísimo cómo la vida religiosa es tan mala. Y tan cansada. Sí, fíjate. El Señor hace un milagro. Le da la vista a un ciego que nació de nacimiento. Y los fariseos estaban bien enojados. Y trataban de buscar un error, trataban de encontrar algo para acusarlo al Señor Jesús. Y en los Salmos dice, hacen una investigación exacta. Cuando el enemigo sabe que estás en las moradas de Dios y que está siendo descubierta la obra del enemigo, va a tratar de despistarte. Y yo veía, fíjate bien, ¿en qué lo acusamos? Que sanó un ciego el día del reposo. Y el Señor le decía, bueno, ¿está bien hacer mal o hacer bien el día del reposo? Ese es que es el día del reposo. Y luego decían, pero es que es un pecador. Pero decían, pero Dios no oye a los pecadores. O sea, andaban locos, ¿me entiendes? Tratando. Amén. Sí. Y el que había sido ciego decía, pues yo no sé si sea pecador o no sea pecador. A mí Yo me ya abrió veo. los ojos, ¿me entiendes? Recibí el milagro. Pero la gente religiosa siempre, carnalmente, y el enemigo los va a traer vueltos locos tratando de encontrar errores. Porque no conocen y no saben estar en las moradas de Dios. Las moradas de Dios, cuando estás en la morada de Dios, a ti no te interesa porque tú experimentaste estar con Él. Y lo único que anhelas es estar otra vez en la morada de Dios. Porque vivir aquí y acá es tan cansado. Muy cansado. ¿Me entiendes? Entonces, quieres estar en las moradas de Dios y el alma anhela estar con Él y tu carne también. Seguimos leyendo. Así es. Y fíjate lo que dice. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Así es. Entonces yo les decía, no es lo mismo, hermana Angelitos, cantar a tus pies, cantarla, que verdaderamente estar a sus pies. Uy, hay un mundo de diferencia. ¿Me entiendes? Estar a sus pies es realmente experimentar, es la humildad de estar ahí con Él en la morada y experimentas la belleza del Señor. ¿Me entiendes? Entonces, mi amado hermano y hermana, necesitas frecuentar, estar en la morada de Dios. El que sigue. Fíjate bien lo que dice, ¿eh? Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Cuál es la razón, hermana Angelitos, de estar en las moradas de Dios? Fíjate, yo recuerdo, perdí la vista, nada me salía bien, parecía que todas las puertas estaban cerradas. Era algo muy desesperante. Yo no sé si tú que estás escuchando y viendo estás en la misma condición, en la misma situación. Nada resultaba. Teníamos que pagar servicios, no había dinero. Teníamos que comer, no había dinero. Había perdido la vista, no había dinero para nada. Pero yo recuerdo que tomé una decisión
Para entrar al reino se necesita solamente un paso. Decirle a tu alma: alma mía, bendice al Señor. Quiero que te veas crucificado. Que no puedes. Me acuerdo yo que fue un mediodía, llegué, me hinqué y salió de mí una voz potente que decía: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Desde ese día, hermana Angelitos, me decidí, tomé una decisión. Tú sabes, me metí al templo, pasaba horas, desde las 6 de la mañana hasta la 1, 2 de la tarde, todos los días, semanas, meses, años, hasta que empecé a conocer los caminos del Señor. Sabía cómo hacer las cosas. Hasta que ahí empezó el Señor a direccionarme. Pero tuve que tomar la decisión de ¿qué? De estar en su morada. Yo recuerdo que hubo un testimonio de hermanos, hermanas, que cuando supieron que yo estaba todos los días allí en el templo, quisieron acompañarme a orar. Y dicen que era tremendo entrar al templo, porque la presencia de Dios era tan fuerte que no sabían si entrar o no entrar. Porque se hizo la morada de Dios ahí. Aleluya. ¿Me entiendes? Y yo recuerdo ese lugar que fue en la casa que viste ya en ruinas. ¿Sí? Yo recuerdo cómo de repente había aromas especiales. Una nube descendía en ese lugar. Sucedían cosas maravillosas, pero en ese lugar se hizo la morada de Dios. Había gente que testificaba y decía: es que el pastor está ahí orando. Pero a veces yo andaba de viaje, oían mi voz orando ahí. Oían, ya no estaba nadie, yo andaba de viaje. Pero era la morada de Dios. Hermano, hermana, decídete. Aleluya, ya. Decídete. Yo tomé la decisión. A veces se enojan porque te tengo a ti. ¿Me entiendes? Pero te tengo a ti, yo no me divorcié. No he andado para allá y para acá. Porque yo aprendí a ser marido, hermana Angelitos. Aprendí de parte de Dios. ¿Me entiendes? Aprendí muchas cosas. ¿Dónde? En las amables moradas de Dios. Aprendí cómo tomar las cosas que Dios tenía preparadas. Hay quienes les da coraje, les da cosa, decía: es que esto y lo otro. Sí, pero yo aprendí a estar en las moradas de Dios, donde todas las cosas ahí son posibles, en la morada de Dios, hermana Angelitos. Amén, corazón. ¿Me entiendes? Pero tomé la decisión. Quería pasar de aquí para acá, tomé la decisión. Fue ese día, yo me acuerdo muy bien. Y de ahí para acá yo sé cómo tomar las cosas que Dios tiene preparadas de antemano. Amén, gloria a Dios. ¿Qué más sigue? Dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Sí. Ok, fíjate bien, hermana Angelitos. Para experimentar las moradas de Dios, tienes que pasar por el valle de lágrimas. Así es. Es lo mismo, para hacer una vasija de honra tienes que pasar por el fuego. Y aquí es el valle de lágrimas. Porque quiero que veas una cita. Ya la tienes ahí. En el Salmo. El Salmo 46. 46:4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Sí, ¿lo lees otra vez? Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Sí. Fíjate, hermana Angelitos, primero tienes que pasar por el valle de lágrimas.
Pues sí. Tienes que reconocer que hay cosas que no puedes hacer. Y ahí es cuando tienes que pasar por el valle de lágrimas. Reconocer y decir, Señor, no puedo. Sentirte inútil ante la presencia de Dios. Y reconocer también que has hecho cosas incorrectas, pero que lo necesitas a Él. Así es. Sí. Y es cuando el alma, cuando el ser llora delante de Dios. Yo, por ejemplo, veo gente que dice que conoce a Dios, pero están tan secos, tan secas. Tienes que pasar por el valle de lágrimas. Y fíjate bien, cuando pasas por el valle de lágrimas, lo que sucede ahí. Lo cambian en fuente. Lo cambian en fuentes. Cuando la lluvia llena sus los estanques. ¿Sí? Ok. Y yo les decía cómo cuando ahí en Pánuco, cuando llovía, venía todo tipo de pescados, me acuerdo yo que millones y millones de camarones, de pescados, y era cuando aprovechaban para ir a pescar. Y yo quería saber por qué. Pero cuando llovía, se llenaban las lagunas, y las lagunas iban a dar al río. Y del río al mar. ¿Sí? Por eso el mar nunca se seca y siempre se está llenando, porque llueve, hermana Angelitos, y llena. Fíjate, se llenan las lagunas, los estanques se llenan y se derraman. Si solamente dice, Señor, pues yo necesito esto, yo necesito aquello. No, Dios es bueno, pero a veces tenemos que pasar por el valle de lágrimas. Amén. Llorar y clamar y decir, te necesito, antes que lo que yo necesito. Lo que necesito es un encuentro con Él. Sí, en Santiago, la palabra del Señor dice que cuando estés en cualquier prueba, en cualquier situación, dice que te alegres, que lo alabes. Dice que no te va a faltar nada. Pero cuando se llenaban las lagunas, los estanques, hermana Angelitos, se derramaban. Y ahí se derramaba todo tipo. Felipe se acordará, de repente, pues, que un huevo en torta con camarones. Un tamal de pescado. El pescado adentro, envuelto con sus hojas. Con hojas de plátano. Y ¡qué rico! Ah, no, sí. Con una salsita de molcajete. Un zarandeado. No. ¿Por qué? Porque los estanques, o sea, las lagunas, cuando llovía, ¿sí? Y cuando lloramos, hermana Angelitos, llenamos el piso de nuestras lágrimas. Y cuando llenamos el piso de nuestras lágrimas, el estanque que tenemos adentro, que Dios puso sus aguas vivas, se derraman, hermana Angelitos. Se derraman. Y cuando se derraman, Él revela todas las bendiciones. Amén, amén. Cuando se derraman los estanques. Pero tienes que pasar por el valle de lágrimas, no nada más así. Señor, yo necesito esto. No, necesitas primero decirle que lo necesitas a Él. ¿Dónde? En las moradas amables de Dios. Hoy en día la iglesia está tan seca. La iglesia en general, hermana Angelitos, está tan seca porque no hay una vida de oración. No han pasado por el valle de lágrimas. Y cuando se pasa por el valle de lágrimas, los estanques se derraman. ¿Lees otra vez este texto que te tiene bien emocionada? Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Sí. Cuando la lluvia llena los estanques. Eso.
tus lágrimas, ¿me entiendes? Que pasas por el valle de lágrimas, el estanque se llena. Y le dices, hermanos, abran su boca, dice el Señor que Él la llenará. Y luego no pueden. Pero tenemos que alabarlo y desear, anhelar, Amén. hasta que salgan ríos vivientes. Lo que dice el Salmo, si lees otra vez el Salmo, hermana Angelita, el otro Salmo. Permíteme. Sí, fíjate bien. Del río sus corrientes Eso. alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Eso. Cuando cantamos ese de no hasta los tobillos, no hasta las rodillas, dice que venía del santuario las aguas. Amén. Y que el mar muerto iba a recibir las aguas dulces. Y sabes, esa profecía ya se está cumpliendo. Ya hay pescados en el mar muerto, porque hay ahí mismo estanques de aguas dulces. Ya hay vegetación en el mar muerto. Se está cumpliendo esa profecía. Se está cumpliendo diciendo, Dios está haciendo estanques donde hay Amén. alguien que quiere ser estanque de Dios. Pero la vida de oración, estar en sus moradas, no en las moradas de maldad, hermana Angelitos. Hay moradas de maldad, Sí. ¿me entiendes? Tristemente sí. Sí. Seguimos leyendo el Salmo. Y luego dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Sí. Fíjate bien, cada acontecimiento, ahí mismo en Santiago, cada acontecimiento de tu vida, para poder tú avanzar, tiene que ser por el poder. La palabra del Señor dice que ese poder está en la iglesia. Amén. Pero es lo mismo, las aguas si no se liberan, están estancadas. La laguna es agua estancada, pero llueve Y se y libera. se derrama, se libera y se libera. Te digo, pueden sacar víboras que están en la laguna, hermana Angelitos, y las pueden sacar hasta con la mano. Millones de camaroncitos que van por la orilla del río. Millones, son las que vienen en los Sí, ya saben cuáles. en las Sopas Maruchan. esas. Sí. Así, camaroncitos chiquitos. Millones que van por la orilla del río. ¿Me entiendes? Se están liberando. Así las bendiciones, una vida de oración, de estar con Él, de considerar que no puedes, que estás en las moradas de Dios, que estás ahí en su presencia. ¿Me entiendes? Los ríos de Dios se van a liberar y va a salir por tu boca y va a salir realmente y vas a decir qué real es la sanidad, qué real es el amor, qué real es todo, porque está saliendo. Amén. ¿Me entiendes? Como un río. Ahí ya me estoy emocionando. Por eso dicen que me enojo, ¿verdad? No, hermana Angelitos. Van a buscar un motivo de que dicen que me enojo, porque mi deseo es que tengan la misma experiencia que yo he tenido. Ha sido en las moradas de Dios, hermana Angelitos. ¿Me entiendes? Todo existe En las moradas de Dios. en las moradas de Dios. Seguimos leyendo Y ahí. luego dice, Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Sí. Entonces, hermana Angelitos, también en las moradas de Dios, no solamente nos vamos a encontrar con Dios, nos vamos a encontrar con que en nuestra vida hay cosas incorrectas. Entonces, fíjate, David siendo rey, dijo, bueno, pues aquella mujer que se está bañando allá, yo creo que la vio varias veces que se bañaba en el río. Digo, soy rey. La mandó traer
durmió con ella, pero empezó a pensar y dijo, bueno, voy a mandar a su esposo al frente de la batalla para que cuando esté peleando son los primeros que matan, los que están al frente de la batalla. Lo maten, ya estando libre, pues yo me la llevo al palacio. Así fue. Mandó a su capitán al frente de la batalla, y cuando venían los ejércitos preguntaba, oye, ¿y fulano? No, todavía vive, rey. Ah, ok. Y cada ocasión, oye, fulano, no sé cuántas ocasiones preguntó, dijo, ya lo mataron. Ahora sí, díganle a fulanita que se venga, está libre, ya tiene otra mujer. Pero no podemos engañar a Dios, hermano angelitos. Dios veía la intención de David, que estaba en su corazón. Se resbaló, hermano angelitos. En primer lugar, mandó asesinar al esposo de la mujer. Segundo lugar, durmió con la viuda. Adulterio, hermano angelitos. Dijo, ¿quién se da cuenta? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Las moradas de Dios también para eso sirven. Así es, ahí te descubre el Señor. Ahí te descubre todo, hermano angelitos. Todo lo oculto que puede haber en tu corazón cuando vas a sus moradas, en esa actitud, el Señor te hace ver lo que tú crees que está bien, pero realmente está mal. Que está mal. Por eso conviene estar en las moradas de Dios. Por eso dice que hay que ir al Señor con panes de sinceridad. Con sinceridad. Porque a veces vamos al Señor ya con una excusa delante de nosotros, o como es muy común, vamos a la petición. No vamos a que el Señor escudriñe nuestro corazón, a que nos libre aún de los pecados ocultos, de las pasiones y los deseos que hay en la carne. ¿Sí me explico? Porque no sabemos estar en las moradas del Señor con una actitud sumisa, de adoración, más que nada de entrega. Regularmente, hermano angelitos, la pregunta de muchos cristianos, ¿por qué Dios no me responde? Pero nunca me dicen, ¿habrá algo que está estorbando por lo que Dios no me responde? ¿Habrá algo? ¿Ese rencorcito escondido? ¿Ese robo escondido? ¿Ese celo escondido? ¿Ese celo escondido? ¿Esa envidia? La envidia. El descuido de uno mismo como descuido espiritual. Todo esto en las moradas de Dios, el anhelo de lo que está diciendo el salmista. De recién convertido, hermano angelitos, cuando el Señor me perdonó, tú sabes, me conoces, lo primero que hice fue una vida de oración, una vida de lectura, de ayuno. Pero poco a poco se va uno resbalando y empieza uno a aceptar ciertas cosas. Y parece ser que nunca va a pasar nada. Pero Dios lo primero que hace es llevar a sus hijos a la casa. Es necesario que el juicio de Dios empiece por su casa. Así es. Y empiezan a pasar cosas. Dios no es malo, Dios es bueno. Pero algo está provocando que no haya respuestas. Y para eso son las moradas de Dios, hermano. Así es, corazón. Son las moradas de Dios. Estas personitas que yo veía en esas moradas oscuras, horribles. Alguien nos decía el martes, una de las personitas murió de una forma muy terrible, muy tremenda. Y en ese lugar donde dividieron, donde hicieron cosas muy terribles, vino el juicio de Dios y pasaron cosas
muy tremendas, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero si nosotros no estamos yendo, clamando a Dios y yendo a sus moradas, el juicio va a venir, viene, pero viene para que nos arrepintamos, hermana Angelito, no Así es. para amargarnos más, no. Las moradas para eso son, para ser librados, ¿me entiendes? Amén. No para hundirnos más, no. Entonces, aprendamos, hermanos que están por allá, Dios es bueno. Y cuando los ríos de Dios quieren ser liberados desde adentro, y cuando son liberados viene con toda especie de bendición. Amén. Puedes hablarlo y puedes decirlo, y es cuando la palabra del Señor nos muestra en Romanos capítulo 7. ¿no? Ya estoy traumada con el 7. No, Romanos 10. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y lo dice, con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Y lo dice, para justicia. Para que vengan los ríos de justicia, hermana Angelitos, y puedas decir de parte de Dios, esto, diablo, me pertenece. La justicia para eso es. Porque la justicia de Dios es Cristo en nosotros. Él es nuestra justicia. No podemos hacer cosas por nuestra propia cuenta. Necesitamos al que es nuestra justicia, que lo ganó. ¿Me entiendes? ¿Cómo? Padeciendo y sufriendo, humillándose. Dice la palabra que Él, hermana Angelitos, que por cuanto padeció, aprendió obediencia, y padeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y nos dio a Jesús como nuestra justicia. Que no vayamos solos, que se levante. Amén. Y esos son los ríos poderosos de justicia, que cuando Él se levanta junto contigo, no hay diablo, no hay circunstancia, no hay enfermedad, no hay problema que no se sujete, se someta a la justicia de Dios. Amén. ¿Pero dónde se adquiere esto? En las moradas de Dios. No es que andes de un lado para otro tratando de encontrar soluciones, sino es en las moradas de Dios. Así es. Uy, qué interesante está esto. ¿Verdad? Dice, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Sí. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Eso. Hermana Angelitos, yo por eso te digo, a veces escucho aquí, escucho allá, y yo voy con el Señor y le digo, Señor, qué tremendo es verdaderamente el hombre, qué terrible, manipulado y manejado por ese hombre perro. Qué feo. Pero cuando tú vas a las moradas de Dios y que te das cuenta que hay moradas de maldad, y ahí es donde, hermana Angelitos, le digo, te necesito, Señor. Aleluya. Te necesito. Y ahí es donde vienen el valle de lágrimas. Porque sé que sin ti no puedo hacer nada, Señor. Te necesita mi alma, te necesita. Mi naturaleza es así. El pecado está a la puerta. La situación es triste. Pero ahí es donde, hermana Angelitos, viene el valle de lágrimas. Hasta que el estanque se llena de tal manera que viene un río
y estoy cerquita de ti. Qué bueno que tú nunca te das cuenta que estoy chillando con Dios y que tengo que reprimirme para no gritar. No te reprimas, tú grita. No te vas a asustar. No importa, a lo mejor grito junto contigo. Pero qué delicioso es cuando ya los ríos liberan a tu alma. Y cuando era niño, yo vivía cerca de lo que le llamaban el Canal del Coyote, que nosotros le decíamos el Tajo. Allí en el Tajo, hermana Angelitos, habría animales muertos, basura, excremento, cosas feas. Pero avisaban que venía el agua. Y a mí me gustaba ver, decían, a tales horas va a llegar a tal lugar, a las compuertas de ahí pues yo vivía por ahí. Y yo veía cuando venía el agua, poco a poco empezaba, y es cuando hice a los tobillos, a las rodillas. Y yo me acuerdo que todavía cuando venía el agua rodando, de repente se podía todavía meter uno, porque el nivel no estaba tan alto, pero empezaba a subir de nivel hasta que se llenaba el Tajo. Bueno, duraba una temporada, la temporada de riego, pero cuando ya pasaba la temporada de riego, hermana Angelitos, quedaban lagunitas, ya iba uno a pescar. ¿Qué más? Quedaba una playita, hermana Angelitos, arena, quedaba arena. ¿Qué más? El Tajo donde había mucha basura quedaba limpio. Se llevaba toda la basura. Y esto es lo que pasa cuando estás en el valle de lágrimas, que tu alma se ensucia por esto, que se ensucia con sentimientos, con situaciones, con circunstancias. Pero si no estás yendo a las moradas de Dios y viene el valle de lágrimas, cuando vienen los estanques que se están llenando, hermana Angelitos, todo el mugrero lo está sacando. Y va a ser delicioso. Por eso, si no estás frecuentando en primer lugar las moradas de Dios, si no pasas por el valle de lágrimas, no van a venir los estanques y no se van a derramar ni el río de Dios para que saques toda la riqueza. Dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hay un tesoro dentro de nosotros, hermana Angelitos, que hay que liberar. Amén. Y se libera en las moradas del Señor. Ahí. ¿Verdad que sí? Sí. Y luego fíjate lo que dice. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitaré el bien a los que andan en integridad. Fíjate, en las moradas, ¿qué aprendes? Integridad. A veces, fulanito de tal me dice, pastor, ahí nos vemos. Sí, ahí te espero. No va. No hay integridad en nuestras palabras. La Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Ya no se conoce la integridad. Se conoce el engaño. Se conoce la burla. Se conoce la codicia. Se conoce la traición. Pero lees otra vez el salmo, el versículo, fíjate. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Y escudo es Jehová Dios. Es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. Gracia, fíjate, la gracia la necesitamos y en la gracia va a haber gloria.
la gloria del Señor. En el valle de lágrimas, hermana Angelitos, sufres, lloras, pero tienes recompensa. Amén. Te va a dar gracia. Y gloria. Él es atrás del sufrimiento, del llanto, del lloro. Dice, qué bueno que mi sierva Angelitos está sufriendo, está padeciendo, está llorando. Pero viene la gracia y la gloria. La voy a rodear de mi gloria. Alabado sea Dios. Y luego mira lo que dice, no quitaré el bien a los que andan en integridad. A los que andan en integridad. Que no mienten. Que lo que su sí sea sí, que su no sea no. Amén, amén. Pero hoy en día no nos interesa quedar mal. Él no va a quitar el bien si estás en integridad. ¿Dónde aprendes integridad? En la morada. En la morada, hermana Angelitos. Yo le dije a Dios, Señor, tu palabra dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Quiero verte, Señor. ¿Quién ve a Dios? Job, hermana Angelitos. Desbarató todo en la vida de Job, en todo lo que confiaba. Pero sabes, cuando desbarata todo el yo de Job, Dios nada más le tenía confianza a Job. Solamente voy a oír tu oración, Job. No voy a oír la oración de tus amigos, porque ellos no fueron fieles. Ellos te atacaron y me atacaron a mí. Nada más tu oración voy a oír para que lo sane. Nada más tu oración voy a oír. Y si tú te acuerdas, David también en el Salmo 51 dice, cuando empezó a confesar sus pecados, mi pecado te declaré. Amén. Perdóname, Señor, lávame más y más. Y en los últimos versículos dice, entonces los pecadores se convertirán a ti. ¿Por qué? Porque ahí David, lávame más y más, conoció la integridad de Dios. No podemos, hermana Angelitos, llevar a los pecadores a Cristo si yo estoy fungiendo como un pecador, lleno de odio, de rencor, de resentimiento. Estamos nada más tratando de ser religiosos, de agradar a Dios, pero no es cuestión de agradar a Dios, es que Dios se agrade de ti por tu humillación, porque estás pasando por el valle de lágrimas. Él te va a dar gracia y paz. Amén. Y no va a quitar el bien. Hay quienes piensan, a ver qué van a hacer los pastores si no diezmo. Quiero decirte, y quiero decirte a ti que estás ahí escuchando y viendo, Él hasta ahorita no ha quitado el bien. No lo ha quitado. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí corazón. estamos. Y seguimos todavía ayudando a los necesitados. Amén. No ha quitado el bien. Porque me he preocupado de estar enamorada y en el valle de lágrimas. Y ahí he conocido la gracia y la paz. Y a Él ahí me muestra, me enseña lo que Él me va a dar. No ha quitado el bien, no ha quitado su mano de encima de mí. Amén. ¿Se acabó ya el salmo? Nos dice Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Sí, ahí se acaba. Entonces qué maravilloso es no confiar en los hombres, hermana Angelitos. En más de 40 años, los hombres, muchísimos, nos han volteado la espalda. El único fiel, Es el Señor. asombroso y maravilloso ha sido porque he estado yendo a la morada de Dios. Yo te lo digo, hermano y hermana, la Biblia dice que el hombre es menos que nada. No lo digo yo, dice la Biblia. Dice, pesándolos a todos, poniéndolos a todos en una balanza, dice, somos Sí. menos que nada. Hay menos que nada, por eso Solamente en Cristo. yo le digo, Señor, yo no soy nada sin ti, aquí vengo. Clamo, lleno el piso de lágrimas, de clamor ahí. A mí me ha resultado maravilloso y decirle,
Yo no puedo, Señor, yo no sé, pero te tengo a ti. Gracia y paz. Por eso Pablo en las cartas dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Qué maravilloso. Qué bueno que estás bien gozosa, hermana Angelitos. Es que es algo impactante, corazón. Realmente es algo impactante. Dice, a mí este texto, bueno, todos, ¿verdad? Pero me dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, en la puerta aunque fuera, que habitar en las moradas de maldad. Que si Dios vemos nos guarde de habitar si vemos en esas... otras versiones ese texto, hermana Angelitos, si quieres verlo, mientras que en otros textos dice, quisiera estar en la puerta, algo así como para barrer de perdido, pero estar ahí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, que siempre anhelemos estar en la morada de Dios, en los atrios del Señor. Y el lugar donde oramos, el lugar donde adoramos a Dios se convierte en los atrios del Señor. Alabado sea El Dios. 10 dice, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Eso. ¿Quieres buscar otra, hermana Angelitos? Como tú quieras. Con ese. Fíjate, lo voy a volver a leer porque está... Dice, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. En cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero de la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Así es. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo correcto. Eso. A ver. La telea. Es esta. Dice, prefiero pasar un día en tu templo. Prefiero pasar un día en tu templo. Que estar días lejos de él. Que estar días lejos de él. Prefiero dedicarme a barrer tu templo. Eso. Prefiero dedicarme a barrer tu templo. Que convivir con los malvados. Que convivir con los malvados. ¡Qué tremendo! Y casi a nadie nos gusta barrer, ¿verdad? Ay, de veras que sí. Qué profundo es la palabra de Dios. Qué hermoso, qué tremenda. Qué hermano y hermana que estás viendo y escuchando, enamórate del Señor. Él no nos ha negado nada. Todo lo tenemos. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9, que en Cristo corporalmente estamos completos. Por eso, ahora que nos volvimos a reunir, los que estuvimos ahí, corporalmente, uy, qué maravilloso qué fue. Delicioso fue. Así es, y hablando de eso, recuerden que estamos el domingo ya en culto presencial, claro, siguiendo todos los protocolos. Es necesario que lleves tu cubreboca, que pases por los filtros, que te tomen la temperatura, que no muevas las sillas y ocupes el lugar que te asignen. ¿Para qué? Para estar nada de abracito, besito. No, salúdate ya afuera, pero ahí adentro tú salúdate con el codo o con la manita, o ese que hacen con el pie, ¿verdad? Pero qué importante es estar en los atrios de nuestro Dios. Eso. Qué maravilloso. Así es que ya deja las vacaciones, déjalas. La cuarentena era para eso. Pero para mí ha sido tan benéfico. Hay que llenarnos del... Es bueno, todo tiene un propósito y un fin. Sí. Entonces ahora sacúdete todo ese temor en la morada del Señor. Porque si hay temor, pues bueno. Pero sacúdetelo ahí solamente en las moradas de nuestro Dios. ¿Cómo? Que pase por el valle de lágrimas. Amén, por la palabra, porque corazón. Él es bueno. Dios no nos ha dado nada malo. Él es bueno. Hay cosas que están pasando no porque Dios es malo. No, claro que no. Dios es bueno. Tiene que ser el cumplimiento de la palabra, corazón. Así es. Tiene que ser. Y entonces, pues, recuérdalo. Este domingo, ahí te esperamos con los brazos abiertos, tanto en Francisco y Madero, ahí Templo Betel, carretera Jaboncillo,
Recuerden su cubreboca. De todas las edades tienen que llevar su cubreboca. Qué bonitas se ven las niñas con su Ay, se cubrebocas. ven bonitas. Y los niños también. Entonces, vuelvo a repetir, en Francisco y Madero, 11 de la Ahí mañana. nos vemos el domingo. Gloria a Dios. Y estaremos 5 de la tarde aquí en Torreón. Y recuerda, a las 9 de la noche hay un programa especial para ti, varón. Dile a tu compañero, a tu amigo, comparte para que escuche a las 9 de la noche esta programación para varones. Y el sábado tenemos programa especial Jóvenes Betel, formando un grupo de vencedores. Ah, cómo me han 4 emocionado los jóvenes. Fíjate que ha sido muy interesante porque yo lo que Dios ha puesto en mi corazón es meterlo a los jóvenes a la palabra. Hay Sí. muchos que no les gusta más que puro juego, pura cosa de esa, pero ahí lo intercalamos. O sea, Dios se ha movido de una forma maravillosa, los ha metido a que lean la palabra, sin estar presionando, sin estar nada. Yo me gozo de ver a los que han ido, cómo comparten. Sí. ¿Cómo comparten? Dios los está preparando para cuando podamos salir, no sé, ir y llevar la palabra, pues ellos mismos a su escuela, a los que están en trabajo, en los diferentes lugares, pero porque se están llenando, corazón. Es que si no hay llenura, no hay avivamiento, y va a haber una generación de jóvenes llenos de la palabra de Dios. Así es. ¿Me entiendes? Bueno, corazón, pues Yo me despido porque está haciendo calor así es. y necesitamos refrescarnos. Así es, y bueno, recuerden, 9 de la noche, programa especial para varones, o sea, con un enfoque especial para los varones valientes, varones esforzados, varones llenos de la gracia de Dios, varones que sean cabeza del hogar, varones que cuiden y protejan a sus esposas. Así es. No que las maltraten, no que las dañen, no que las hagan a un lado, no. Varones llenos de la gracia de Dios. Amén. Que pasen por el valle de lágrimas. Amén. Dicen que los hombres no deben de llorar, pero yo Bueno, soy es bien que a llorón. veces cuando se dice eso, como que dicen, ay, bueno, a mí me lo dijeron, es que nomás nos está maldiciendo que tenemos que sufrir. Es la palabra de Dios, no que el Señor te tenga chicotazos, eso tienes que cambiarlo porque no es así. Oye. Lo que tiene que ser tratar de nuestra carne para que salgan las pasiones, los deseos y podamos disfrutar ahí en la morada de nuestro El Dios. Señor sin pecar, por cuanto padeció, fíjate, por cuanto padeció, aprendió obediencia. Así es, Sí, corazón. yo le decía a la hermana Ana ahora, hermana, para mí el estar emproblemado con la columna vertebral ha sido de gran bendición, porque la única forma en que puedo estar bien es en el piso, tirado, adorando y viendo de Dios. Amén. Yo no reniego por estar con esa columna así, al contrario, adoro y alabo a Dios. No es maldición, es para que la maldición salga cuando salgan los ríos de Dios. Amén. Así es. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Recuerda, 9 de la noche, conéctate y conéctate. Y aparte, comparte, ¿sí? Dios te bendiga, Dios te guarda. Es el pastor Felipe Muñoz, soy tu hermana Angelitos y nos escuchamos más tarde. Dios te les bendiga.